En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Jesús exclama en una oración hacia su Padre y dice: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. A la gente sencilla, a los pequeños, a los débiles, a los que no cuentan, a aquellos que miran para abajo. Quiero hacer mención de aquel pasaje del Evangelio que está después de aquella anécdota del joven rico que se acercó a Jesús a hablar con él, que se fue porque Jesús le pidió que se desprendiera de sus bienes y lo siguiera. Y Jesús va a decir esta frase: le es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja y no que un rico entre al reino de los cielos. Este pasaje del Evangelio de hoy tiene mucha relación con ese otro, porque en tiempo de nuestro Señor Jesucristo había una mentalidad donde, de hecho hoy también en la línea protestante, hay muchos que piensan de esta misma manera, y no hay otro por ahí católico que también piensa igual, que cuando a ti te va bien en tu dinero, en tu fortuna, en tu trabajo, en tu negocio prospera, dice: yo he sido bendecido, hoy sí me ha bendecido el Señor, hoy sí me ha bendecido el Señor, porque hoy he vendido, hoy sí he prosperado, hoy sí Dios me ha bendecido. Pero si no vende lo que quiere o a la hora que él quiere, no he recibido la bendición de Dios, dicen algunos. Entonces, para esa persona no fue bendición el que se haya puesto de pie, el que tenga su familia sana, el que su familia esté bien. No es bendición, porque para ellos la bendición se mide a través de la prosperidad económica. Ahí. Entonces, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo también estaba esa mentalidad muy fuerte. Y es que pensaban que una persona, entre más prosperaba económicamente, más riquezas tenía, estaba más bendecido por Dios. Entonces, una persona que solo pasaba tortilla tostada con frijoles parados, ese pobre ni Dios lo volteaba a ver, nadie, ¿verdad? Era como que no contara. Vos no contás para nada, porque vos no prosperás, vos no tenés nada, entonces vos no tenés la bendición de Dios. Y en esa misma mentalidad iban aquellos hombres que se tenían por sabios, por entendidos, por poderosos, bendecido por Dios, qué privilegio, ¿verdad? Entonces, aquella gente sencilla, aquella gente que pues no conocía de letras, que no tenía grandes conocimientos. Recuerden que en ese tiempo el poder era el conocimiento. Bueno, hoy en tiempo también, ¿verdad? Entre más conoces es más poderoso, eres más poderoso, pero en ese tiempo era la cuestión del conocer las leyes de Dios, los mandamientos, y de ahí el hecho que muchos, ¿verdad?, se hacían llamar maestros, ¿verdad? Y esos maestros les gustaba ocupar los lugares principales, se vestían con amplios ropajes, porque yo sí soy importante. De hecho, estaban aquellos que incluso se llamaban los escribas, ¿verdad? Aquellos que conocían de letras y todo eso, aquellos que conocían de leyes. Jesús va a ver que estas personas, en vez de recibir
la buena noticia del reino con alegría, en vez de recibir la palabra de Dios con alegría en sus corazones, cerraban su corazón. En cambio, aquellas personas que se tenían por ignorantes, que no sabían nada, aquellas personas que no tenían grandes conocimientos sobre la Sagrada Escritura, cuando Jesús les revelaba los grandes misterios, su mente estaba abierta y entendían y alababan y glorificaban el nombre de Dios. Dicen que una de las cosas más difíciles es querer enseñar a alguien que cree que ya lo sabe todo. Esa es una de las cosas más difíciles. Me acuerdo que una ocasión me tocó preparar algunos coros para algunas ordenaciones sacerdotales que iban a haber en la diócesis cuando era seminarista. Entonces algunos hermanos que ya iban adelante, ya se iban ordenando, me decían: ¡ay, Jesús, prepárame un coro! Mira, canto con cantos litúrgicos, porque para una ordenación son cantos propios. Y me decía: prepara un coro, prepararlo. Entonces, y en las ciudades, en los pueblos, en las parroquias, hacían la reunión de varios coros, ¿verdad? De 3, 4, 5 coros, y hacían ese coro, y decía, vaya, le decía yo al hermano que se iba a ordenar de diácono o de sacerdote: dame los cantos que querés que se canten en tu ordenación. Entonces él me decía: mira, este quiero de entrada, este gloria quiero yo, este de comunión, este de final. Entonces ellos mismos despedían los cantos, ¿verdad? Que querían que se hicieran dentro de la misa. Entonces venía yo y reunía el coro y le decía: vaya, vamos a esta gente es la que vamos a echar a andar, ¿verdad? La vamos a preparar. Y empezaba un problema serio. Cada coro tenía una forma distinta de cantar aquel canto. Entonces, para unir aquel coro, unos lo tocaban de una manera con la guitarra, otros lo tocaban de otra manera, unos lo cantaban a un tiempo, otros lo cantaban a otro tiempo, y empezaba aquel problema. Y me acuerdo que una vez me dijo una persona, y me dice: y usted, me dijo, ¿cuánto tiempo tiene de cantar? Me dijo. Pues yo le dije pues de cantar, pues no mucho, le dije, porque yo cuando entré al seminario, ahí nos dieron clases de música y nos enseñaron que 1 o 2 años. Yo tengo 20 años, me dijo. Y desde que yo tengo conocimiento, este canto se hace así. Y en el seminario, a nosotros, el maestro de música nos enseñaba con partituras, midiendo los tiempos y todo, la velocidad que tenía que llevar el canto y todo, ¿verdad? Entonces, yo tengo tantos años, me dijo, y en aquel tiempo yo estaba joven, tenía pelo todavía. Entonces, y dice: ¿quién me va a venir a enseñar este bichito a mí? Decía, ¿cómo tengo que tocar la guitarra? ¿Cómo tengo que llevar el ritmo? ¿Cómo tengo que cantar? Y muchos se iban. Muchos se iban, ¿por qué? Porque creían que ya lo sabían todo. Ya lo sabían todo. Entonces, ¿qué me va a enseñar a mí? Y se quedaban aquellos que decían: bueno, si el seminarista tiene algo que enseñarnos, enséñanos. Y empezábamos una cosa que se llama desaprender para aprender. Desaprender aquello que yo pensaba que ya lo sabía y empezar a aprender nuevamente. Y no hay cosa más difícil que esa. Porque de repente todos iban cantando de una manera y de repente salía por otro lado otro, ¿verdad? A un niño es fácil enseñarle. A un niño es fácil enseñarle porque este niño tiene su mente abierta como una esponja y todo lo que usted le dé lo va a aprender. Una persona ya mayor que cree que lo sabe todo,
es tan difícil. Cuando yo vine de Guatemala, ese año cambiaron el rector del seminario de aquí de San Vicente. El rector que estaba se fue y vino el padre Adán Ramos, que fue mi párroco desde mi infancia y mi juventud, como rector del seminario. Y me acuerdo que dijo una frase bien interesante. Dijo él: con los que ya están terminando cuarto año de teología, yo prácticamente no tengo nada que hacer, porque ya ustedes están hechos. Lo único que yo puedo hacer es acompañarles y observarles, pero ya están hechos a como tienen que ser. Con los que yo puedo hacer algo son con los que están comenzando. Con eso sí puedo hacer. Y ahí es donde Jesús, nuestro Señor, se presenta hoy. ¿Quiénes venimos a la iglesia como aquellas personas que ya lo sabemos todo? Que ya sabemos cómo es que tenemos que llevar nuestra vida y a nosotros no tiene que enseñarnos nadie. Mire, yo tengo una licenciatura, tengo un doctorado, usted no me tiene por qué enseñar nada a mí. Ya lo sé todo. Y de hecho hay personas que vienen a la iglesia o van a la iglesia o van a la parroquia y salen criticando al párroco, salen criticando porque el padre tocó este tema, tocó este otro tema, y entonces ellos piensan que ya lo saben más, que saben más. Me acuerdo unas palabras que decía Monseñor Óscar Barahona, decía: una homilía, ustedes la mayoría creo que estuvimos en alguna de sus misas, ¿verdad? De sus homilías, eran unas homilías tan sencillas, pero con una profundidad tan grande que las podía entender la persona más culta hasta la persona más sencilla. Como decía mi abuela, yo que no conozco ni la O que es redonda, decía. Hasta ella podía entender perfectamente lo que él estaba diciendo. Y decía él: así debe ser la palabra de Dios. A Jesús nuestro Señor, hermanos, lo vamos a ver siempre predicando. ¿Cómo? Con parábolas, poniendo ejemplos. Y ejemplos de la vida diaria de las personas. Hablando del trigo y la cizaña, Para nosotros hablar del trigo y la cizaña nos parece raro porque quizás ni conocemos qué es el trigo. En Antioquia conocemos el arroz, ¿verdad? El maicillo y la milpa, el frijol, maíz, ¿verdad? Pero el trigo mucho quizás no lo conocemos. ¿Cómo es? ¿Verdad? En aquel tiempo y en tiempo de nuestro Señor, eso era como el maíz que nosotros sembramos, porque era de ahí donde sacaban para hacer la tortilla o el pan que nosotros conocemos hoy como pan de harina. Cuando hablaba de las ovejas, porque eran los pastores los que veían constantemente cómo los pastores andaban cuidando las ovejas. Y empezaba a poner ejemplos de ahí, de esa forma sencilla. Y la gente lo entendía. Y la gente lo comprendía. En el último día, así como el segador llega y corta el trigo lo pone a un lado y la cizaña la pone a otro lado. ¿Quién no sabía que el trigo y la cizaña se parecen mucho, pero a la hora de dar el fruto es que el trigo sí da fruto y la cizaña no da absolutamente nada? Y les hablaba de eso. Y la gente lo entendía. La gente lo entendía. Y la pregunta es, y allí estaban en esas parábolas, estaban en esas enseñanzas los maestros de la ley, los fariseos, los escribas. ¿Estaban ahí esas personas? Claro que sí estaban. Y andaban detrás de él constantemente. ¿Para qué? Con una actitud de querer abrir su corazón a ese lenguaje sencillo de nuestro Señor Jesucristo, a ese mensaje de esperanza, a ese mensaje de la palabra de Dios tan sencillo. Llegaban ellos llegaban a criticar, llegaban a ver cómo le ponían una trampa a nuestro Señor.
Llegaban a ver cómo lo confundían para ver si lo agarraban en algo. En cambio, toda aquella gente sencilla, cuando escuchaban hablar a nuestro Señor, porque llegaban con un corazón, no que lo sabe todo, sino con un corazón queriendo que la palabra de Dios entre en sus vidas, queriendo conocer, ansiosos de conocer, ansiosos de que alguien les enseñe. Y por eso, en una ocasión nos va a decir el Evangelio, que cuando Jesús veía a las multitudes se compadecía de ellas, porque andaban como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. ¿Y el pastor qué hace? Ya hemos hablado muchas veces cuál es la misión del pastor. La misión del pastor es guiar. ¿Y guiar a través de qué? ¿A través de una vara? ¿A través de un látigo? No, a través de su voz. A través de su voz. Y Jesús mismo es solamente aquellas ovejas que son mías van a ser capaces de reconocer mi voz. ¿Y qué no son esas ovejas del Señor? Porque Jesús habla de unas ovejas que sí son de Él y lo reconocen. ¿Y por qué hay otras ovejas que no son de su redil, que no son de ellas y no lo reconocen? Y ustedes saben que ahí estaba bien marcado esas ovejas. Y no vamos a hablar que todas las autoridades judías, todos los maestros de la ley, los fariseos, todos rechazaban, no. Habían algunos que sí seguían al Señor. Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo que va a llegar a hablar con Él en la noche por miedo a los demás. Pero también va a tener su corazón ansioso de conocer la palabra de Dios. Estas palabras del Evangelio de hoy, hermanos, son unas palabras tan hermosas, y Jesús nos dice: gracias porque las has escondido a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias, es una forma. Jesús, ¿por qué no hace esa oración? ¿Por qué quedó plasmado aquí en la Sagrada Escritura? Porque Jesús lo dijo a viva voz. ¿A viva voz para qué? Para que los demás la escucharan, para que los demás escucharan esas palabras y dijeran: el Señor está hablando por nosotros. Y no pasara como lo que sucedió cuando los apóstoles escucharon que qué difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos. Y la mentalidad de ellos es: ¿pero cómo? Si un rico es la persona más bendecida por Dios. Si una persona rica es la persona que Dios la ha bendecido, está más cerca de Dios, por eso prospera, porque Dios está con él. Y Jesús le bota esa imagen. Jesús le bota esa imagen. Y hoy también Jesús en el Evangelio le bota esa imagen también que tienen. No, quienes están más cerquita de Dios, miren, son los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, ellos, ¿verdad?, que conocen la Sagrada Escritura, que conocen esto, ellos son los que están cerquita de Dios. No es así. No es así, hermanos. Para dejar que Dios entre en nuestras vidas, para dejar que Dios sea el centro de nuestra vida, es necesario que tú y yo nos despojemos de todo aquello que estorba para que Dios entre en nuestras vidas. Señor, por eso Jesús habla a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de reaprender, aprender a caminar, aprender a hablar, aprender todo. Y eso es lo que tiene que ser un verdadero cristiano. Por eso, hermanos, cuando nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que los cristianos eran totalmente distintos de los paganos. Totalmente. Y nos dice que la forma de cómo los reconocían era por la forma como vivían, cómo se trataban. Y eso es ser un verdadero cristiano. Es nacer de nuevo, es rehacer nuestra vida, dejar todo aquello de lo cual nosotros creímos, que sabíamos, que aprendíamos, que conocíamos, y dejar que sea el Señor quien nos instruya, quien nos prepare, quien nos forme. Y eso es lo que
a veces, hermanos, cuesta más. Porque en lo que más nos fijamos es en lo que dejamos que en lo que vamos a recibir. Ahí está el verdadero sentido del cristiano. No poner nuestros ojos en lo que tú dejas, en las personas que dejas, en la comodidad que dejas, sino en lo que Dios nos ofrece en esta nueva vida. Ya los maestros de la ley, los fariseos, la gente grande, ya tiene hecha su vida. Ya tienen garantizado su patrimonio, su poder, su estatus social, ya lo tienen. Ser pequeño es hacer nuestra vida, nuestro patrimonio y todo a partir de Dios. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.